50 años han pasado desde la sanción de la Constitución Provincial de Santa Fe el 14 de abril de 1962. Este es el homenaje de la Cámara de Diputados a todos los convencionales que la hicieron posible. Nos, los representantes del pueblo de la provincia de Santa Fe, reunidos en convención constituyente, con el objeto de organizar los poderes públicos y consolidar las instituciones democráticas y republicanas para asegurar los derechos fundamentales del hombre, mantener la paz interna, afianzar la justicia, estimular y dignificar el trabajo, proveer a la educación y la cultura, fomentar la cooperación y solidaridad sociales, promover el bienestar general, impulsar el desarrollo económico bajo el signo de la justicia social, afirmar la vigencia del federalismo y del régimen municipal y garantir en todo el tiempo los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la provincia, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, sancionamos esta Constitución. Bueno, en primer lugar quiero decirle que nosotros recibíamos una herencia en materia constitucional de gran confusión y de gran desagregación, por decir de alguna manera. Es decir, desde aquel estatuto de 1819, después creo que fue la Constitución del 40 o el 41 de López, la reforma del 56, que es la adaptación de la del 53 nacional a la provincia, después de la del 70 o 72, con un punto de quiebre sustancial en la historia política de la provincia de Santa Fe, que fue en 1921. De manera que, y el otro quiebre, punto sustancial de quiebre, en 1949. Dos fechas que son puntos bisagra en la historia institucional de la provincia, ya que una es la de aquella famosa Constitución que empujaban, que orientaban los demócratas progresistas por un lado, y la del 49, a espejo de la reforma del 49 en el orden nacional, y que también se cae como consecuencia de los avatares políticos posteriores. Eran los años 60. Se había terminado toda la baraúnda de la guerra, estaba así, Rusia todavía dentro del marco del comunismo, estaba la división del muro de Berlín, pero estaba también en Estados Unidos un señor Kennedy, que había creado un hálito realmente espectacular. Se sancionó cuando, si no el marxismo, cuando menos el materialismo dialéctico vivía sus etapas de esplendor en el campo de la doctrina política y filosófica. A partir de la caída de la Unión Soviética, las condiciones son nuevas, distintas, y la Constitución de 1962 atravesó airosamente las dos grandes encrucijadas. El escenario nacional estaba muy complicado. Frondizi tenía la muerte anunciada ya era una cosa que se sabía que en cualquier momento le iban a obligar a una renuncia. Era evidente que nosotros íbamos camino del desalojo por parte de alguien, es decir, venía el golpe de Estado, la cosa estaba cantada. La convención se reúne el 15 de enero, trabaja todo el mes de enero, febrero y marzo,
y justamente tenía previsto que se comenzaran las sesiones el 1 de abril para el debate. El 29 de marzo lo habían detenido al presidente de la República, Arturo Frondizi, y estaba en la isla de Martín García. Derrocado Frondizi, destituido Frondizi, reemplazado de urgencia por Guido, gracias a la intervención de Gianarte, Guido designa, en trance de componer un gabinete plural, al doctor Jorge Walter Perkins como ministro del Interior. Ya funcionaba la Convención Reformadora de Santa Fe, pero simultáneamente se intervenían todas las provincias. Raramente, singularmente, Santa Fe tardó en ser intervenida. No se intervenía y no se intervino hasta que la Convención Reformadora de la Constitución de 1962 concluyó su cometido. La participación de la mujer, hubo varias mujeres convencionales. La doctora Foschi de Rafaela, una convencional por el peronismo, Altieri, que fue una de las que se retiró con Sinigaglia, pero hubo participación de la mujer. Yo cuando asumo el compromiso, porque prácticamente mis compañeros me lo piden, no voy yo al encuentro sino que ellos me lo piden, yo estaba ya en el 7º mes de embarazo. Al principio me acompañó mi esposo, pero mi esposo tenía sus actividades. Después me acompañó mi abuela, que tenía 70 y tantos años, y ella me acompañaba, se esperaba en el hotel con la bebé. Silvestre quiso que la Constitución se hiciera con el mayor consenso posible, porque preveía que debía ser un instrumento jurídico, una institución que perdurara en el tiempo. Por eso trató de convencer, en el marco de los opositores, a las principales figuras de la oposición para que integraran el cuerpo de convencionales. Por ejemplo, tuvo largas gestiones para que don Luciano Molinas, que en aquel entonces estaba postrado en una silla de ruedas, integrara el cuerpo de convencionales, y lo logró. Impresionaba verlo sentado, callado, ya cargado de años, pero aparecía como una suerte de emblema físico de las mejores luchas del civismo argentino, de antes de la ley Sempegna a Molina. Respecto al radicalismo, recuerdo, conversó con que tenía buenos tratos, hasta familiares, con Aldo Tesio y con Malaponte. Después, un parlamentario que presidió la convención, que era un parlamentario extraordinariamente dotado, fue Héctor Gómez Machado, aunque intervino poco, pero Héctor Gómez Machado era una cabeza parlamentaria que yo luego no volví a ver repetida. Con el peronismo trató por todos los medios que tuvieran todos los sectores del peronismo, que el peronismo no estuviera excluido de la Convención Constituyente. Y así logró que varios sectores, Tres Banderas, Partido Laborista, un sector del justicialismo importante que se retiró con el recordado convencional Sinigaglia, que fue una de las primeras víctimas de la represión militar después en la época del proceso. ¿Qué hicimos nosotros? Llamamos elecciones internas. Hay en nuestra lista gremialistas, está Zorila, que era un importante dirigente de la carne, está Olmedo. Quiere decir entonces que después tuvimos juristas, que eran, la verdad, que quienes nos marcaban el camino a seguir porque tenían experiencia en ese. Era un grupo muy amplio de jóvenes que juntábamos a la militancia política y el fervor militante, disciplina de información y estudio. Y todos integraron este cuerpo, debatieron, algunos con una intensidad, otros con otro, pero fue una constitución de consenso. Equivocados o acertados, con una suerte de conciencia de que estábamos
en algún momento produciendo un hecho o alguna bisagra histórica. Pero usted lee la parte de Declaración de Derechos y Garantías, es de un avance tan fundamental. Hasta usa cosas de la Constitución italiana del 48, después de la guerra. El pueblo tiene derechos, pero también obligaciones para con la sociedad. Es un principio no muy usual ni muy escuchado en ninguna constitución del mundo, porque establece los derechos al trabajo, los derechos a la vivienda, los derechos a la educación, los derechos al... Es un decálogo de los derechos sociales del ser humano. Se aseguran constitucionalmente todos los derechos de libertad, desde el de propiedad, derecho de reunión, derecho de expresión de las ideas, derecho a la libre confesión de la religión, derecho de enseñar y de aprender. Es más, el capítulo de educación es único en la reforma, está separado, porque es por lo que decíamos, es una amplitud, todos los derechos, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda. Con eso se incorpora al moderno concepto de Estado de Derecho. El Estado de Derecho reconoce límites y reconoce obligaciones. Es la única constitución, hasta el 62, que habla de los deberes de los ciudadanos. Ninguna otra constitución en el país hablaba de los deberes de los ciudadanos. Aquí sí. La libertad de prensa no es tal si se transforma solamente en libertad de empresa. Para que no sea libertad de empresa, el ciudadano tiene que tener un derecho que equivalga a la libertad que tiene el diario, que es poder para imponerse. Entonces, démosle por lo menos... Ahora, ¿sabe que le voy a decir una cosa que me duele? Nadie planteó la réplica nunca en 50 años. Yo creo que algún aporte hemos hecho. Y yo creo que han pasado, que algo nos da la razón de que por algo nos preocupábamos de estar, de poder estar ahí. Era como que hubiéramos sido los centinelas más que los hacedores, porque estuvimos muy atentos de todo lo que se hizo. Claro, había que aprobar los artículos. Teníamos una fecha que era una guillotina, terminó el 14 de abril a las 10:30, 11 de la noche. Y ahí se firmó la Constitución y al día siguiente vino el interventor. Cuando se termina, se aprueba, se sanciona por la Convención, va una delegación a buscarlo a Silvestre para que rápidamente venga a jurar, porque tenía que jurar y publicarse. Silvestre estaba operando. Don Carlos se cambió la chaqueta blanca, se puso el traje que tenía colgado ahí en el vestíbulo del hospital Iturraspe y vino a jurar la Constitución con una gran emoción y con un gran convencimiento que había contribuido de alguna manera a darle estabilidad a las instituciones de la provincia. Temíamos que los militares intervinieran en el boletín oficial y obstaculizaran la publicidad. Faltaba nada menos que la publicación. Sin la publicación, esto se caía. Entonces se habló con el Litoral, convencional, constituyente por el radicalismo, era uno de los directores del Litoral. Se habló con Caputo, que era amigo personal de Silvestre y que era el director del diario, y se consiguió que el Litoral pusiera sus plantas a disposición para publicarla inmediatamente. Luego de publicada por el Litoral, fue publicada en el boletín oficial. Es decir, que estábamos jugando tiempos de descuento. No sabíamos si íbamos a llegar. Tanto que la intervención en la provincia se produjo pocos días después. Y Silvestre Beni se dio el lujo de salir de la Casa de Gobierno con una Constitución en la mano y una pipa que le habían regalado los presos de Coronda bajo el brazo. Gracias a quienes con su esfuerzo, con su tesón, con su capacidad, sus conocimientos y sus valores, han hecho posible que hoy estemos aquí reunidos y celebrando los 50 años de vigencia de la Constitución Provincial. Vaya un fuerte aplauso a quienes integraron la Convención Constituyente en el año 1962.